Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Gemma Fernández y formo parte del staff técnico de la Oficina de Transformación Digital del Colegio de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias. Quiero agradeceros a todos por hacer un hueco en vuestra agenda para compartir estos momentos con nosotros. Y en este webinar vamos a hablar de salud digital. Pero antes que nada quiero contaros un poquito qué es la Oficina de Transformación Digital Acelerapyme del COIAS. El Ministerio de Economía y Transformación Digital, a través de la entidad pública Red.es, nos adjudicó el programa de la Oficina de Transformación Digital Acelerapyme. Y nuestra función durante todo este tiempo es ir de la mano de las pymes y los autónomos asturianos para ayudarles en el proceso de transformación digital de sus negocios. ¿Quién se puede beneficiar de las acciones que llevamos a cabo en esta oficina? Pues bueno, cualquier pequeña y mediana empresa y autónomo, independientemente del sector al que pertenezca. A continuación, bueno, os presento un poquitín brevemente las líneas de actuación que estamos realizando para ayudar a la transformación digital de las empresas. Y ahora mismo estamos haciendo pues bastantes jornadas divulgativas en transformación digital. Tenemos un servicio de asesoramiento individual y soporte digital que lo llevamos a cabo desde aquí directamente desde nuestra oficina. Sesiones para fomentar el emprendimiento digital y visitas a empresas y habilitadores tecnológicos, videopíldoras tecnológicas y una vez al año hacemos un foro de transformación digital que constituye un punto de encuentro entre empresas, demandantes de tecnología y habilitadores digitales. Bueno, todas estas acciones son gratuitas y de acceso libre y podéis informaros sobre todo esto y participar en ellas a través de nuestra web www.otdasturias.es. Los aspectos organizativos del webinar, pues bueno, durante todo este tiempo, a ser posible, las webcams y los micrófonos que estén deshabilitados para evitar problemas de sonido, ¿vale? Al final de la ponencia vamos a abrir un turno donde podréis trasladar todas aquellas dudas que os surjan y las consultas que queráis hacerle a Ángel. Pero bueno, también podéis participar a través del chat que os aparece a la parte derecha de vuestra pantalla, ¿de acuerdo? Bueno, pues este es el momento de presentar al protagonista de la sesión. Quien nos acompaña hoy es Ángel Colao, que quiero agradecerle su Buenas. predisposición y la colaboración en la organización de este webinar y el de la semana pasada también. Y bueno, os presento un poquito a Ángel. Él es especialista en transformación digital y en innovación. Es ingeniero de telecomunicaciones y tiene un MBA por la IE Business School. Hace más de 10 años que trabaja en áreas de consultoría tecnológica y en desarrollo de software y es socio fundador de la empresa Aritium. El objetivo del webinar que nos ocupa hoy, Salud Digital, que no es el futuro, sino el presente del mundo de la salud, es ofrecer una pequeña introducción al mundo de la salud digital, identificando aquellas tecnologías que tienen un mayor impacto y mostrando ejemplos que se están adoptando en sistemas sanitarios de todo el mundo. Entonces, vamos a tratar, pues eso, tecnologías claves, haciendo una breve descripción de cada una de ellas y luego abordaremos varios casos prácticos de aplicación. Al final del webinar, como os he comentado, pues un resumen, unas conclusiones y un turno de preguntas que le podréis trasladar a Ángel. Las formas que tenéis de contactar con nosotros, pues bueno, en la sede del Colegio de Ingenieros Industriales estamos en la calle Asturias, número 11 de Oviedo, en nuestra página web otd.es, en las redes sociales que estamos en casi todas como @coias y por correo electrónico en el mail otd@coias.es. Todas estas actuaciones que llevamos a cabo desde la Oficina de Transformación Digital Acelerapyme del colegio están cofinanciadas con fondos FEDER de la Unión Europea y por el propio Colegio de Ingenieros Industriales de Asturias. Y bueno, por mi parte, nada más. Ahora mismo cedo el protagonismo a Ángel para que comience su ponencia y os agradezco a todos vuestra atención. Nos vemos cuando termine todo esto. Un saludo. Ángel, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Gemma. Pues nada, por mi parte, pues un placer estar hoy aquí con vosotros y poder compartir un poco pues estas ideas, ¿no? Y una introducción al mundo de la salud digital. Voy a intentar compartir pantalla. Vale, espero que ya estéis viendo mi pantalla. Entonces, bueno, como comentaba Gema, vamos a hablar sobre este mundo de salud digital y sí que, bueno, vamos a intentar también hacer una pequeña introducción inicial, un poco de
de qué está pasando en el mundo de la salud, ¿no? Sobre todo para posicionar un poco todos los temas, ¿no? de por qué las tecnologías se están adoptando de la forma en la que se están adoptando, entrando en algunos casos de uso específicos y demás, y por ofrecer un poco como una visión un poco general del sector o de esta industria del mundo de la salud. Como punto de partida, el considerar también que cuando hablamos en este contexto de salud digital y health, pues hablamos desde un contexto o desde un alcance muy amplio, ¿no? Hablamos o dentro de este concepto agrupamos pues la adopción o la aplicación de tecnologías disruptivas de distinta índole, ¿no? Vamos a hablar de cloud computing, de apps móviles, de analítica avanzada, bueno, al final de todas estas tecnologías que al final se orientan hacia mejorar la comunicación entre organizaciones sanitarias y pacientes, mejorar las operaciones, calidad del servicio, seguridad y demás, ¿no? Pero bueno, que no solo hablamos de digitalización que en muchos casos pues, se asocia simplemente a la utilización de un ordenador, a la utilización de un smartphone, sino que aquí hablaremos de muchas tecnologías disruptivas que se están introduciendo en el mundo de la salud, ¿no? Como decía, además de tocar los temas vinculados puramente a la tecnología, sí que vamos a hacer en ese punto inicial, pues eso, qué está pasando en el mundo de la salud, un poco para aterrizar ciertas ideas y para que todos tengamos ese punto de partida que creo que es interesante. Entonces, como decía, como punto de partida, ¿qué está pasando en el mundo de la salud, ¿no? Y bueno, este es un buen ejemplo del tipo de cosas o el tipo de sociedades que tenemos a día de hoy. Como punto de partida, interesante también introducir esta idea, ¿no? Para posicionar lo que es en sí el sector, ¿no? de los objetivos de los sistemas sanitarios, ¿no? Y esta es un análisis o un esquema planteado por el Institute for Health Improvement, una organización americana que definió este marco para identificar pues, cuáles eran o cuáles son los objetivos de los sistemas sanitarios, ¿no? El sistema sanitario pues, puede ser el Sistema Nacional de Salud en el caso de España, el National Health System en Reino Unido o cualquier sistema de salud con ámbito normalmente nacional, aunque pueda ser también regional. Y al final, pues bueno, por un lado está siempre ese objetivo de mejorar la salud de la población, la salud poblacional, o sea, un enfoque en resultados asistenciales, vamos a decir, al final, pues que vivamos más años con una mejor salud. Luego está la experiencia del paciente, desde el punto de vista también de que los servicios sanitarios sean accesibles, que podamos ir al médico y nos atiendan, que no haya grandes listas de espera, que haya ese concepto de accesibilidad y de conveniencia en el acceso a los servicios sanitarios. Luego está siempre también el tema vinculado a los costes. Al final siempre pues, es necesario atender la demanda con unos recursos limitados, con lo cual siempre es algo a tener en cuenta desde la perspectiva de los sistemas sanitarios. Y luego en los últimos años, y especialmente yo creo que ahora el COVID lo ha dejado bastante patente, la relevancia de incorporar aspectos vinculados a la experiencia de los profesionales, ¿no? El caregiver o, vamos, el profesional del mundo de la salud, ¿no? Al final que se cree un entorno de trabajo en el que los profesionales puedan desarrollarlo y que lo desarrollen en unas condiciones dignas y que no suponga, pues al final un poco lo que hemos estado viendo y lo que estamos viendo estos últimos años, ese burnout o ese quemazón por parte de los profesionales, de que al final pues que realmente haya un entorno laboral saludable, digamos. Entonces, bueno, además de esos 4 objetivos, digamos, de los sistemas sanitarios, luego simplemente también en este punto introducir esta idea de los distintos stakeholders o los distintos actores que tenemos en el mundo de la salud, ¿no? Desde payers, o sea, esto es un poco el modelo de la cadena de valor del mundo de la salud, extraído de un informe de Wharton School, en el que pues hay, por un lado, lo que serían los pagadores, o sea, al final, quien pone el dinero para construir los sistemas sanitarios, que hablamos del gobierno, las empresas, los empleados, demás. Siempre luego hay un ámbito que es lo que podemos considerar los intermediarios, que pueden ser las aseguradoras, puede ser en algunos casos
como pueda ser el modelo de España, payers y fiscal intermediarios están muy unidos. Luego están los proveedores, que serían los hospitales o los centros donde se hace o se realiza el acto de atención sanitaria como tal. Luego puede haber centrales de compras o los pagadores, digamos, y luego la parte un poco más de industria, ¿no? En la que están empresas tecnológicas, empresas farmacéuticas, todo esto. Bueno, básicamente simplemente es por introducir un poco la idea de la complejidad del sector, ¿no? De que en muchos casos simplemente pensamos en el centro de salud o en el hospital, pero que realmente hay muchos actores involucrados en lo que es toda la cadena de valor del sistema sanitario. Entonces, yendo un poco más a realmente qué está pasando, ¿no? En el mundo de la salud y que al final veremos que es uno de los elementos clave para dinamizar la adopción de tecnología, ¿no? Por un lado, pues vamos a ver algunas megatendencias, ¿no? Que están añadiendo presión o están modificando las reglas del juego para los sistemas sanitarios. Pues por un lado, todos somos conscientes, yo creo, a día de hoy, de que nos hacemos mayores, ¿no? Esto es un esquema que compara la pirámide de población de España de 2018 a la proyección de 2033, ¿no? Entonces vemos cómo ya a día de hoy tenemos una casi pirámide invertida, digamos, pero la tendencia va a ser a cada vez tener un mayor porcentaje de población en edades avanzadas, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esto al final conlleva unos cambios en la demanda que deben atender los sistemas sanitarios, ¿no? Luego, por otro lado, hay una tendencia hacia la urbanización, o sea, hacia el movernos a las ciudades. Quizá ahora es algo que habrá que volver a analizar las cifras con temas vinculados al COVID, ¿no? Con todos los temas vinculados al teletrabajo, a esa tendencia un poco ahora a la vuelta al pueblo, digamos. Por ejemplo, en mi caso soy un ejemplo, estaba en Madrid en 2020 y ahora aquí en Asturias en grado de vuelta, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor esto cambia un poco, pero realmente, por ejemplo, si vamos a esta web, ¿veis? Se ve también mi pantalla, aunque haya cambiado ahora a la web, ¿no? Sí, bueno, pero espero que sí. Vale, entonces, realmente aquí lo que vemos es la tendencia hacia la urbanización, ¿no? En este caso, pues es la población urbana, el porcentaje del total en España, y cómo cada vez esto tiende hacia arriba. Los últimos datos ya son de 2021, en el que desde 2020 a 2021 pues, se ha mantenido en ese 81%. Pero bueno, es una tendencia no solo en España, sino a nivel general, ¿no? Esto al final, pues desde el punto de vista de los sistemas sanitarios, pues tiene también relevancia porque por un lado tenemos población muy concentrada en algunos puntos, con lo cual se necesitan grandes infraestructuras para poder dar los servicios sanitarios en esos grandes núcleos, y por otro también tenemos núcleos con muy poca población, con lo cual también es un reto ese punto del que hablábamos, ¿no? De la accesibilidad de los servicios sanitarios, pues cómo lo aseguramos en un contexto en el que la población está muy concentrada, ¿no? Tenemos población muy concentrada en unos puntos y luego población muy dispersa en otros. Entonces, bueno, digamos que es otro reto al que se enfrentan los sistemas sanitarios. Luego, cambiamos de estilo de vida. Al final, pues, existe una tendencia hacia un modelo de vida más sedentario, temas vinculados a la alimentación. De hecho, por ejemplo, era interesante este esquema que es de un informe de Consumer, pero era sobre todo una parte en la que incluían un informe de la OMS, en el que se hablaba un poco de la obesidad infantil, ¿no? La obesidad en niños con edad escolar, del porcentaje, ¿no? O sea, bueno, sobre todo también desde la percepción del progenitor, ¿no? Luego hay datos relativos a porcentajes en el que cerca de un 30-40% de niños en edad escolar pues tienen o sobrepeso o obesidad, o sea, están con un peso por encima de lo recomendado. Y luego aquí era un poco pues la percepción del progenitor, ¿no? O sea, cómo tenemos esa perspectiva siempre de pues incluso en niños con obesidad severa, pues el 19,1 de los progenitores lo ven con peso normal y el 67,1 con ligero sobrepeso. O sea, realmente ya cuando estamos hablando de una obesidad severa, solo el 13,4% lo ve con mucho sobrepeso, ¿no? Entonces, bueno, esto al final hace que también, no solo pues a nivel de
infantil, sino también a nivel de población en general, pues esto conlleva una mayor prevalencia de ciertos tipos de enfermedades, de diabetes, de enfermedades pues cardiovasculares, que al final también añaden, prevalencia sobre todo también de enfermedades crónicas, que añade pues presión sobre los sistemas de salud, ¿no? Luego, por otro lado, tenemos todo lo vinculado a los avances tecnológicos. Al final, pues el desarrollo de la tecnología se acelera. Aquí hablamos de esta idea de exponencialidad, de que al final realmente o históricamente o lo que hemos visto siempre es que el desarrollo de una tecnología en concreto normalmente no sigue un camino independiente y autónomo con respecto a otras, ¿no? Normalmente siempre hay una convergencia o un apoyo, ¿no? Los grandes descubrimientos tecnológicos o grandes desarrollos tecnológicos suele ser una convergencia de tecnologías, ¿no? O sea, no no sé, el Internet no hubiera sido posible sin el cloud computing, ¿no? Porque al final es donde lo que permitió crear pues servidores o concentrar servidores que pudieran dar soporte a que toda la población pudiera acceder a Internet, ¿no? Entonces, bueno, al final lo que tenemos es ese desarrollo de tecnología y esa convergencia que hace que el desarrollo tecnológico se acelere y que al final para las organizaciones sanitarias o los sistemas sanitarios también es un reto cómo gestionar eso, cómo integrarlo, cómo aprovechar esa tecnología para mejorar la forma en la que están ofreciendo esos servicios sanitarios y al final, bueno, digamos que es algo adicional, ¿no? Que añade o que es un reto para los sistemas sanitarios. Luego, otro tema interesante es el empoderamiento del paciente, de que los pacientes cada vez somos más exigentes. Aquí, por ejemplo, es relevante esto que está vinculado a un estudio de la Unión Europea, de que 6 de cada 10 europeos busca información consulta Internet cuando está buscando información clínica. O sea, al final, ese concepto que había o existía hace unos años en el que el médico o la palabra del médico nunca se ponía en duda porque al final pues no había tanto acceso a la información. A día de hoy, pues por un lado somos o estamos muy predispuestos a buscar segundas opiniones, a informarnos, a buscar fuentes de información. Por otro lado también ese empoderamiento del paciente va vinculado a la exigencia en cuanto a la rapidez de acceso. Al final, pues somos usuarios, ¿no? de tecnología en muchos otros ámbitos, como puede ser la banca, como puede ser nuestra relación con las administraciones públicas y al final pues exigimos o nos planteamos lo mismo hacia nuestros sistemas sanitarios, ¿no? De por qué no puedo reservar la cita online o por qué no puedo acceder a los resultados a través de una app, tengo que ir al médico a que me dé el informe. O sea, al final existe ahí una tendencia hacia un mayor nivel de exigencia por parte de los pacientes, vinculado a esta idea del empoderamiento, que al final también añade presión, ¿no? sobre los sistemas de salud. Y luego, por otro lado, ya para completar un poco, cerrar el círculo, el contexto económico es exigente, ¿no? O sea, lo que lleva al final a los financiadores a tomar decisiones orientadas a la contención del gasto, ¿no? Al final, el margen que tenemos para atender esta demanda creciente, el margen que tenemos para incrementar también los recursos, pues ya es muy limitado. O sea, estamos ya, vemos, ¿no? que desde 2009, que con el tema de la crisis financiera en la que se elevó el porcentaje del PIB que se dedicaba a los servicios sanitarios, pues desde ese año ya no ha crecido y es complejo, ¿no? el poder aumentar el gasto sanitario sin tocar otras partidas que también sean importantes, como pensiones, como otros servicios públicos relevantes, ¿no? Entonces, digamos que por otro lado está este tema vinculado a las presiones presupuestarias que lógicamente pues añade ese punto adicional de presión, ¿no? Aquí quería lanzar una encuesta un poco para pues, ver un poco cómo la gente que esté conectada, cómo lo ve. No sé si creéis, o sea, la idea un poco es desde, o sea, el poder acceder a esta página, a www.menti.com, y usando este código os aparecerán estas opciones para que las podáis valorar.
no sé si os parece dar un par de minutos o dar un minuto para que la podáis y tener un poco esta perspectiva de las distintas megatendencias que hemos comentado, estas 6, pues cuál creéis que tiene o que va a tener un mayor impacto en los sistemas sanitarios, ¿no? O sea, que va a tener una mayor relevancia. Sería eso, entrar a esta URL, www.menti.com, y os pide un código, y si ponéis el código os sale para poder seleccionar un poco el impacto. Si no, bueno, de todas formas lo dejamos para, si queréis, como la idea es poner alguna otra, pues si queréis podéis ir entrando y completándolo, pongo el código en el chat para que lo tengamos, o bueno, de hecho copio el link directamente, y luego podéis ir introduciéndolas y así luego se verán los resultados de las distintas encuestas que vayamos poniendo. Vale, entonces, una vez que hemos analizado estas megatendencias o hemos comentado estas megatendencias, un poco es ahora cómo están reaccionando los sistemas sanitarios, ¿no? O cómo está cambiando la forma en la que los servicios de salud son proveídos. Vale, por un lado, vinculado a esa idea del paciente empoderado, estamos viendo que el paciente se vuelve un actor clave en la gestión de sus patologías, ¿no? Al final, pues, estamos viendo cómo especialmente pues, personas que tengan condiciones crónicas, pues cómo ellos son capaces de gestionar su enfermedad a través de distintas herramientas, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos dos ejemplos, ese seguimiento, por ejemplo, de constantes vitales vinculadas, pues, sobre todo, por ejemplo, en ámbito de diabetes, todos los temas vinculados a tratamientos con insulinas y demás. En este caso, pues, otro ejemplo de rehabilitación. Digamos que al final se busca esa idea de medicina participativa en la que el paciente no sea un mero actor secundario o un mero actor pasivo, sino que incluso tenga la posibilidad de ser una parte activa, ¿no?, en la gestión de su patología. Muy relevante aquí ese concepto también, ¿no?, de que a día de hoy y vinculado a esos cambios que veíamos antes, muchas de las personas que interactúan con los sistemas sanitarios no son personas que se vayan a curar, o sea, no es, digamos que nuestros sistemas sanitarios cuando fueron diseñados, fueron pensados para un contexto en el que las personas iban al hospital o iban al centro de primaria a curarse, pues cuando tienes un catarro, que vas, te dan un paracetamol o lo que sea y tú te curas, ¿no? Pero ahora en muchos casos con el tipo de paciente que tienen que tratar las organizaciones sanitarias son pacientes crónicos, o sea, son personas que tienen condiciones que van a tener durante toda su vida. Entonces, ahí es un cambio, ¿no?, de modelo importante y uno de los principales aspectos que están modificando la forma en la que funcionan nuestros sistemas sanitarios. Y en esos casos, esta idea de medicina participativa es muy potente, ¿no?, de que el paciente sea realmente un actor clave. Luego hablamos estamos viendo que se habla mucho de esta idea de humanización, ¿no?, de que aunque se introduzca tecnología, sí que se quiere de alguna forma que ese trato humano se potencie, ¿no? Entonces, bueno, en este caso aquí algunas noticias. Esto, bueno, hace un tiempo ya es cuando Feijóo estaba en Galicia, obviamente, Hospital de Ciudad Real, ejemplo de humanización. Barcelona, la humanización es clave para la mejora del bienestar y para la mejora y el bienestar del paciente crónico. Al final, esta idea es algo que estamos viendo también que se está adoptando y se está introduciendo en los sistemas sanitarios, ¿no? Luego, justo vinculado a lo que comentábamos, ¿no?, de que la atención sanitaria se debe o se está orientando más a la prevención que a la curación. Esto, por ejemplo, es con datos también de la OMS, de las causas globales, causas de muerte globales por tipo. Tenemos, pues bueno, desde 1990 hasta la proyección hacia 2030, pues cómo lo que era la parte vinculada a enfermedades crónicas, pues cómo va evolucionando y cada vez siendo más relevante, ¿no? Y como la parte vinculada a comunicables, o sea, son enfermedades transmisibles como pueda ser el SIDA o temas vinculados a algún otro virus, ¿no?, o lesiones por accidentes o demás,
realmente cómo cada vez las enfermedades crónicas tienen una mayor relevancia, ¿no? Esto al final tiene ese impacto que comentábamos de que al final no debemos orientar o los sistemas sanitarios dejan de tener esa función puramente curativa, sino que tienen que orientarse más hacia la prevención, ¿no? Y hacia el tratamiento continuado a lo largo del tiempo para que los pacientes puedan gestionar correctamente sus patologías crónicas, ¿no? Y luego también el tema que comentamos, esa otra P de personalizada, a través de la tecnología estamos viendo cómo se puede orientar la atención sanitaria de forma más específica para un paciente en concreto en base a todas sus características intrínsecas, digamos, ¿no? Entonces, bueno, al final es algo que está también modificando un poco la forma en la que funcionan los sistemas sanitarios. Y luego estamos viendo también, pues esto, nuevos entrantes, ¿no? Apoyándose en las disrupciones tecnológicas, nuevas empresas empiezan a adentrarse en el mundo de la salud. Esto al final, pues hace unos años, pues solo teníamos players tradicionales, digamos, grupos hospitalarios, grupos sanitarios. Ahora empezamos a ver, pues bueno, Amazon que ha dado varias vueltas con Amazon Care, que discontinuó, pero ahora vuelve a la carga con Amazon Clinic, un servicio de atención virtual para pues, ofrecer servicios de teleasistencia. Apple está también haciendo cosas y sobre todo en la parte con el Apple Watch y demás. Google también sabemos que está también trabajando, por ejemplo, con el NHS, con DeepMind y sobre todo la parte muy de analítica de datos. Luego tenemos otras empresas como Doctoralia, que es una especie como de marketplace de médicos, introduciendo elementos de teleconsulta, igual que Salud.net o Medicuo. Todas estas, al final, ¿no? Pues apoyándose en estas plataformas tecnológicas, pues tratando de ofrecer los servicios sanitarios de otra forma, ¿no? Y luego, otro elemento también interesante es la eficiencia operativa, ¿no? Digamos que hasta hace unos años los sistemas sanitarios no era algo muy relevante, ¿no? El tema de cómo eficientes éramos, pero pues dentro de este contexto de pues, crecimiento de la demanda asistencial y al final pues limitaciones a nivel de recursos disponibles, pues la eficiencia cobra un aspecto más relevante, ¿no? Entonces, bueno, vemos informes de este tipo, vemos también informes a nivel de servicios regionales de salud, de hospitales, pues bueno, esa idea de ver cómo ponemos un poco de atención en ese ámbito de eficiencia operacional. Y muy vinculado con esto, estamos viendo también cómo una idea que bueno, se presentó hace ya bastantes años con este libro de Michael Porter, Redefining Healthcare, en el que se hablaba de la atención basada en valor, ¿no? La atención sanitaria basada en valor, el value-based care. Digamos que la forma en la que se financian y se miden, la forma en la que funcionan los sistemas sanitarios en prácticamente todo el mundo, han estado muy orientados a la actividad, ¿no? Pues, desde el punto de vista, por ejemplo, de hospitales, pues, vale, ¿cuántas intervenciones quirúrgicas realizas al año? Y en base a eso, pues, te damos un presupuesto para que puedas realizarlas. O cuántas consultas, cuántas urgencias atiendes, o sea, muy vinculado a la actividad. Eso al final estamos viendo que no es la forma óptima de realizarlo, sino que realmente tendríamos que orientarnos al valor, a realmente, y volviendo a ese marco conceptual inicial de los 4 objetivos de los sistemas sanitarios, realmente lo que buscamos con todas las actuaciones que lleven a cabo los sistemas sanitarios es mejorar la salud de las personas a las que atienden. Entonces, realmente aquí iríamos a un modelo en el que no solo evaluamos la actividad, el número de intervenciones realizadas, sino evaluar, vale, con esas intervenciones que has realizado, ¿cuánto has mejorado la calidad de vida de las personas a las que se las has realizado? ¿A todas ellas era conveniente haber realizado eso? ¿O a lo mejor había algún otro tratamiento de otro tipo que se podía haber realizado? Todo eso al final nos lleva a un modelo en el que se midan mucho más los resultados, en el que al final pues se midan los resultados además orientados a eso, a la mejora de la calidad de vida de las personas, ¿no? Entonces, bueno, digamos que es un cambio un poco de paradigma del que se empieza a hablar cada vez más y va muy vinculado también a disponer de herramientas tecnológicas que nos permitan medirlo. Al final, realmente esa ausencia a día de hoy de quizá de
herramientas que nos permitan medir el impacto en salud de las actuaciones que se llevan a cabo en los sistemas sanitarios, pues nos lleva también a ver cosas como que exista mucha variabilidad clínica, ¿no? O sea, por ejemplo, hay datos en los que pues el número de intervenciones de prótesis de cadera en unas zonas o en unas capitales de provincia con respecto a otras, hay unas variaciones bastante importantes. Entonces, como luego no se evalúa el impacto en calidad de vida posterior en los pacientes a los que se les realizan ese tipo de intervenciones, pues no es posible tampoco sacar métricas sobre cuál sería la mejor práctica y tratar de fomentar el financiar aquellas prácticas que realmente mejoran la calidad de vida, porque encima, si miramos el coste sanitario, no como coste sanitario vinculado a una actuación en concreto, sino de un proceso o de un paciente a lo largo de muchos años, pues el realmente identificar las actuaciones claves y las que mejor o que más impacto tienen desde el punto de vista de calidad asistencial, pues son las que más interesa financiar, ¿no? Bueno, digamos que es un tema un poco complejo, pero que la idea un poco es ese, es el que se trata de orientar a los sistemas sanitarios hacia la calidad, hacia el valor aportado y no tanto hacia la cantidad de acciones que realizamos, ¿no? Entonces, bueno, os dejo por aquí también en el chat el link a la encuesta vinculada de estos elementos que hemos comentado: medicina participativa, humanización, medicina preventiva personalizada, nuevos entrantes, eficiencia operacional y nuevos modelos de medicina y financiación. ¿Cuál creéis que va a ser más relevante en el futuro de nuestros sistemas sanitarios, ¿no? Sería esta, que copio aquí el link. Vale, copy link. Y luego al final sí solo los vemos todos. Vale, entonces pasamos ya al tema de tecnologías, vale, ¿qué tecnologías van a ser claves en el futuro de la salud, ¿no? Simplemente era un poco esta parte inicial para posicionaros un poco en el sector, en el tipo de megatendencias que están afectando y añadiendo presión sobre las organizaciones sanitarias y el tipo de respuestas que estamos viendo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de tecnologías, pues bueno, por un lado tenemos lo vinculado bueno, esto que podemos llamar activación digital, ¿no? Al final, pues todo este tema vinculado a herramientas digitales más típicas, digamos. Pues el tema al final de disponer de herramientas de conexión, pues esos que al final a día de hoy están muy extendidas y con un protagonismo muy importante en lo que son los dispositivos móviles. El poder disponer de herramientas o tecnologías de conectividad. La semana pasada hablábamos del IoT, de tecnologías LPWAN y demás, pues todos esos temas vinculados a dotar de conectividad esas herramientas de conexión. Luego el poder capturar, analizar y comprender datos, y al final eso es lo que nos permite ofrecer nuevos servicios, ¿no? Con esta idea de activación digital. Que un poco, bueno, este esquema es un poco de lo que habla, al final introduciendo también, pues esto, a nivel de conectividad, pues lo que comentábamos también el otro día, redes 4G, redes 5G, tecnologías de largo alcance y bajo consumo, LPWAN, que al final permiten dotar de conectividad a múltiples dispositivos, el tema de los wearables, el poder disponer de dispositivos móviles que cada vez incorporan capacidades más sofisticadas para captar y dar sentido a información sensorial, perceptual y de ubicación. Bueno, al final digamos que todo este conjunto de elementos pues hace que se estén pudiendo ofrecer y pudiendo disponer de nuevos servicios, nuevas soluciones. Aquí al final lo que se está creando es un gran ecosistema de salud conectada. Digamos que tenemos toda una parte inicial en el que la información empieza a estar digitalizada, aunque principalmente en silos, digamos, pues la información que podamos tener en hospitales o en organizaciones sanitarias tradicionales, en centros de salud, centros de atención primaria, incluso si tenemos un seguro de salud y vamos a centros privados, pues la información que podamos tener en Sanitas, en Adeslas, lo que sea. La parte también vinculada a todas esas aplicaciones móviles que puedan estar a caballo entre lo que son aplicaciones clínicas o aplicaciones wellness, digamos, ¿no? Pero que al final tengamos información que se pueda considerar información de salud.
y luego, pues bueno, otras plataformas que se pueden usar. Al final, esto lo que aquí en este esquema ponemos con PHC, o sea, Patient Healthcare o Patient Health Records, son distintos nichos en los que tenemos información, ¿no? Y esto al final, pues ya disponible, evolucionando rápidamente. Cada vez hay más aplicaciones, cada vez hay más plataformas en las que poder introducir y registrar datos vinculados a la salud, ¿no? Luego, el siguiente elemento es el poder integrar estas distintas fuentes de información o que puedan compartir información. Acá hablamos del concepto de interoperabilidad sintáctica, o sea que al final podamos acceder a informes, por ejemplo, que es un poco el modelo de la historia clínica digital del Sistema Nacional de Salud, ¿no? Que si nos vamos ahora a Castilla y León, pues pueden acceder a ciertos informes de nuestra historia clínica electrónica en Asturias. Pues bueno, esa idea de poder acceder a la información desde otros sitios, es lo que se habla de esta interoperabilidad sintáctica. Y luego ya una capa adicional de valor y que añade más complejidad, que es ya la idea en la que realmente no solo podamos acceder a informes, ¿no? Que son, al final, accedes, lo lees, es un PDF con los datos, sino que esos datos también estén integrados. Entonces, se puedan aplicar luego técnicas de analítica sobre esos datos, ¿no? Que es donde hablamos un poco de interoperabilidad semántica. Luego, bueno, la inteligencia artificial, la inteligencia artificial está teniendo un impacto tremendo en el mundo de la salud, ¿no? O sea, esto es un informe, bueno, una imagen extraída de un informe de CB Insights, que es una consultora que se dedica a hacer análisis de mercados, análisis de industrias y demás, en el que estructura un poco en distintas áreas algunas de las startups, ¿no? a seguir dentro del mundo de la salud, ¿no? Entonces tenemos desde pues muchas startups que están focalizadas en el ámbito del diagnóstico médico, ¿no? En utilizar herramientas de inteligencia artificial, sobre todo aquí en muchos casos digamos, la inteligencia artificial aplicada a esa analítica predictiva o al procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Pero sobre todo aquí en este caso a la analítica predictiva. Entonces, pues estamos viendo un desarrollo muy fuerte en todo este ámbito, por ejemplo, también especialmente en el ámbito del diagnóstico por imagen. Al final, digamos que todo el ámbito de la imagen médica ha sido una de las áreas donde inicialmente ha entrado o más pronto ha entrado o se ha digitalizado, con lo cual se dispone de una base de datos enorme de pruebas de imagen históricas en la mayoría de organizaciones sanitarias, lo cual es el combustible necesario para poder desarrollar algoritmos, ¿no? De inteligencia artificial y de analítica predictiva. Por eso en este ámbito tenemos bastantes empresas. Luego en el descubrimiento de fármacos, aquí pues al final el tratar de analizar historias clínicas electrónicas en las que se incluyan tratamientos farmacológicos, o sea, la medicación que tenían los pacientes en momentos determinados para analizar la evolución de los mismos. Al final lo que busca es acelerar el proceso de descubrimiento y desarrollo de nuevos fármacos. Temas vinculados a risk scoring o a análisis del riesgo, por ejemplo, hablábamos antes de esa necesidad de cambiar los sistemas sanitarios para esa prevención, ese tratamiento continuado de los pacientes cuando tienen patologías crónicas. Al final, digamos que aquí se está introduciendo mucho la tecnología, especialmente la analítica predictiva, para predecir qué pacientes o qué personas de las que atienden los sistemas sanitarios son el mejor target para, por ejemplo, servicios de asistencia a domicilio. ¿Qué paciente me va a generar ingresos hospitalarios durante los próximos meses? Que me interesa más hacerle un seguimiento más continuado a través de llamadas para prevenir que vaya a ingresar en el hospital. Entonces, por ahí está aplicándose muchísimo todo el tema de genómica, Hospital Decision Support. Ahí hablamos de herramientas que ayudan a optimizar las operaciones en el propio hospital. Pues, por ejemplo, a la hora de planificar las intervenciones quirúrgicas de la semana que viene, pues cuántas camas de hospitalización voy a tener disponibles para de esta forma poder ver cuántas operaciones con hospitalización voy a poder
planificar para la semana que viene, ¿no? O cuántos pacientes voy a tener en el servicio de urgencias la semana mañana. Todo esto permite al final el optimizar las operaciones a nivel de centro sanitario. Atención remota, pues temas vinculados a análisis clínicos. Bueno, como veis, un impacto en múltiples áreas y de múltiples formas, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la parte más vinculada a procesamiento de lenguaje natural, pues, por ejemplo, dos casos en este caso, Savana, una empresa española que se dedica a analizar historias clínicas, digamos que o en la mayoría de hospitales y centros sanitarios se dispone de muchísima información que se encuentra en texto natural, o sea, en texto libre, perdón, o sea, se ha registrado en informes escritos sin una estructura formal, pues digamos que esta empresa ha desarrollado un motor que procesa esos informes y consigue extraer conocimiento o consigue estructurar los datos que están almacenados en esas historias clínicas en texto libre, ¿no? Luego, pues Amazon ha desarrollado un motor de procesamiento de lenguaje natural súper potente para, al final, una de las cosas, ¿no?, que todavía se ve cuando vamos al médico, especialmente en la atención primaria, es todo ese registro de los datos de forma manual a través de un teclado, ¿no?, que en muchos casos pues el médico al final pues casi tiene que dedicar más tiempo a registrar la información en el sistema que a preguntarnos qué tal estamos, ¿no? Pues ahí es un área en el que herramientas de reconocimiento de voz pueden llegar a tener un impacto muy grande. En este caso, bueno, era un ejemplo de Google, del asistente de Google, de cómo realiza una llamada para reservar un corte de pelo para una persona. Al final, la idea un poco es esa, es estos asistentes, y yo creo, bueno, todos si en algún momento habéis usado el asistente, por ejemplo, de Android o el Alexa o el asistente de iOS de Apple, al final este desarrollo del procesamiento del lenguaje natural permite automatizar o permite automatizar toda esta parte vinculada a gestión de clientes, ¿no? Entonces, al final, desde el punto de vista del ámbito de la salud, pues se ve un potencial muy grande desde el punto de vista de poder registrar citas, poder registrar pues solicitud de informes, toda esta parte un poco de lo que son los call centers, ¿no? Pues todos estos asistentes virtuales pueden tener un impacto muy importante, ¿no? Luego, bueno, tecnología blockchain. En el mundo de la salud específicamente, pues se considera que en cuanto a la compartición de información clínica puede ser una tecnología muy interesante, ¿no? Al final, pues el poder disponer, ¿no?, de una base de datos que almacena información de forma inmutable, en el que todo está perfectamente auditado y trazado, que al final con todo el tema vinculado a smart contracts permite también gestionar muy bien lo que son todos los permisos sobre los distintos registros, pues bueno, al final se le ve que puede tener un impacto importante en la parte de compartición de información clínica, en la parte donde quizás estamos viendo a día de hoy aplicaciones reales, es en lo vinculado a la supply chain, a la cadena de suministros, a asegurar la trazabilidad y prevenir la falsificación pues, de medicamentos, de equipos médicos y demás. Por ejemplo, en este caso, pues GSK, una gran farmacéutica, pues está trabajando en un proyecto con esta startup, con Bayer, para precisamente eso, el poder, al final, digamos que la blockchain, sin entrar mucho, porque se nos iría un poco el tiempo, pero sin entrar mucho en los detalles técnicos, básicamente digamos que aporta mucho valor cuando en un proceso intervienen diferentes actores, ¿no? Entonces, por ejemplo, la supply chain es un ejemplo muy bueno en el que pues, desde el fabricante al gran distribuidor, al pequeño distribuidor, al hospital, al paciente que al final es el usuario final del medicamento, pues todo ese proceso en el que hay múltiples agentes involucrados, el disponer de una blockchain en la que cada uno de ellos pueda ir haciendo registros y que pueda haber una trazabilidad completa sobre ese registro, ¿no? Al final, pues ahí aporta mucho valor, digamos que es algo principalmente donde estamos viendo aplicaciones. No, aquí de robótica y máquinas inteligentes, voy a poneros este vídeo de
el robot Da Vinci, que no sé, bueno, supongo que a lo mejor alguno lo conocéis, pero es muy, muy interesante. Vamos a verlo un segundo. En este caso es este robot suturando una uva, ¿no? Este no sé si alguno lo habéis visto alguna vez en directo, pero realmente el cirujano maneja una especie de joystick y con ello es con lo que controla estos brazos, ¿no? Y allí como hace el nudo. Esta es la parte más chula, ¿no? Que estaba realmente haciéndolo dentro de una botella con un pequeño orificio. Entonces, al final, desde el punto de vista de cirugía mínimamente invasiva, que al final pues es lo que reduce potenciales complicaciones, infecciones y demás, pues es un ámbito súper interesante y en el que está habiendo mucho desarrollo, ¿no? Pero bueno, teníamos aquí, no voy a ir abriéndolos todos porque si no yo creo que se nos va a ir un poco de tiempo, pero bueno, robots para repartir comida, esto precisamente es en el UCA, en el Hospital Central de Asturias, en el que esos dispositivos cargan los carros, se enganchan a los carros y trasladan estos carros a las distintas partes del hospital. Este es otro robot que hace de recepcionista en el hospital y recibe a la persona y la guía hasta la consulta o la habitación a la que vaya a ir. Aquí tenemos algunos ejemplos de aplicación de realidad virtual o realidad aumentada. Bueno, vamos a ver un momento este vídeo. Ya sabéis un poco esa diferencia de realidad virtual cuando creamos un entorno completamente virtual y realidad aumentada cuando realmente combinamos elementos reales con elementos virtuales, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo de cómo utilizar esta tecnología para pues simular, por ejemplo, intervenciones quirúrgicas o actuaciones. No está en inglés, pero la parte visual que es la que permite ver un poco, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿no? Al final, con esas gafas puedes ver cómo estás realizando esa intervención para el tema de formación, para el tema de práctica, de intervenciones y demás, pues es algo súper potente. Simplemente eso. Vale, luego, como decía, ¿no? Hablando de este concepto amplio de eHealth, el tema vinculado a la impresión 3D, pues tenemos desde la utilización de tecnología, de esta tecnología para planificación quirúrgica. Vamos a ver este vídeo que estará también chulo. Bueno, que este no está disponible. Vale, bueno, pues el otro de 20 minutos es un poco, bueno, al final carga más anuncios y esos temas, pero bueno, básicamente a la hora de hacer la planificación de una intervención quirúrgica, por ejemplo, de una intervención de rodilla, pues la posibilidad de imprimir en 3D esa rodilla para ver exactamente que al final esto aquí se combina, ¿no? Con lo que son pruebas de imagen de alta resolución, que al final nos permiten trasladarlo a un modelo en 3D que es exactamente una réplica exacta de la rodilla de la persona a la que vamos a operar, pues permite identificar o simular muy bien la intervención, incluso para aspectos vinculados a la comunicación con el paciente, de enseñarle cómo va a ser la intervención y demás, pues es algo que está teniendo mucho impacto también. Y luego en este caso de la aorta impresa en 3D, que es algo de José Julio, esta noticia que tenemos aquí, básicamente pues es en un momento determinado en el que a un paciente tiene un problema en el que pues tiene un trombo en la aorta y cómo utilizando una impresora 3D, pues algo que
si solicitaban un implante, pues tardaría semanas en llegar, cómo lo pudieron hacer en unas horas y consiguieron ponerle ese implante al paciente salvándole la vida, ¿no? Entonces, bueno, que es algo también vinculado a, o que va a tener y está teniendo ya un impacto muy claro. Luego, todo el tema vinculado a sensores y wearables, lo que llamamos el Internet of Medical Things, ¿no? Pues desde todos aquellos que van vinculados a los dispositivos móviles, ¿no? A los smartphones que todos tenemos, pues vinculados a la cámara, al GPS para la actividad diaria, al giroscopio para la actividad física o acelerómetros, micrófonos para analizar pues, el estado de ánimo o incluso detectar tos a través de los micrófonos. Esto el otro día veía una aplicación de un pequeño dispositivo que se puede conectar o colocar aquí en la zona del pecho y que a través de un modelo de inteligencia artificial que lleva integrado puede detectar la tos de la persona y poder hacer mediciones de cuántas toses por hora ha detectado y con eso hacer una extrapolación hacia cuál es el estado de salud en ese momento. Temas vinculados a ya dispositivos más embebidos, ¿no? Como pueden ser pues, bandas cardíacas, bandas de estas de pecho, tatuajes que puedan incorporar también sensores. Bueno, es todo un ámbito en el que está habiendo un desarrollo enorme. Luego, quizá también por destacar los temas vinculados a la sensorización del hogar. Ahí también es algo muy interesante y que está habiendo aplicaciones especialmente para personas dependientes, que al final digamos que el objetivo, un poco lo que demuestra tener mejores resultados en salud, hablando un poco de esa idea de orientarse a resultados en salud, es que las personas puedan estar en su hogar el mayor tiempo posible, ¿no? El tratar ¿no? de no llevarlas a residencias o llevarlas al hospital. Al final las personas, ¿no? Todos queremos estar en nuestra casa. Entonces, el disponer de sensores que puedan detectar un poco o puedan sensorizar el hogar con el objetivo de crear entornos más saludables, más seguros, pues es algo muy interesante, ¿no? De hecho, bueno, el otro día salía a la Comunidad de Madrid un proyecto en el que invertir 36 millones de euros para dotar de dispositivos el hogar de distintas personas que están dependientes de servicios sociales o que reciben ayuda a domicilio. Al final es una forma un poco de optimizar también ese proceso y en el que ahí hay un ámbito de desarrollo también muy, muy potente. Como ejemplo, por ejemplo, algo en concreto, pues este es un dispositivo HealthDot desarrollado por Philips, que al final aquí, hilando un poco con lo que comentábamos en la sesión de la semana pasada, por si alguno estuvo también conectado, hablábamos de ese desarrollo de tecnologías IoT llamadas LP-WAN, de Low Power Wi-Fi Area Network, de bajo consumo y largo alcance. Al final, digamos, este es un dispositivo que utiliza LoRa, una tecnología de este tipo. Entonces, es un dispositivo que no necesita estar emparejado a un smartphone, lo cual es muy potente para, pues, al final, pues, personas mayores o para facilitar, al final, la recogida de datos, ya que no exige que esté siempre dentro del rango de cobertura de un smartphone o que el smartphone luego tenga cobertura o que el smartphone esté cargado y demás, ¿no? Sino que simplemente es un dispositivo que se ubica en el costado del paciente, está orientado, como se está enfocando, es para optimizar o para reducir o agilizar, perdón, el proceso de alta hospitalaria tras una intervención quirúrgica. Digamos, al paciente se le hace una intervención quirúrgica rutinaria, la que sea, se le da de alta y se envía al hogar con este dispositivo, ¿no? Entonces, durante un par de semanas, el equipo del centro pues, dispone de datos de evolución del paciente. Entonces, se puede reducir ese tiempo de estancia hospitalaria manteniendo ese seguimiento en remoto, ¿no? Entonces, bueno, es un enfoque que se está viendo cada vez más y que al final pues seguramente veremos más aplicaciones. Y luego, bueno, lo que está claro es que con todo esto la ciberseguridad pasa a ser una prioridad del más alto nivel, ¿no? Al final, pues bueno, tenemos muchos casos de pues, hackeos, de sistemas de información. Al final, pues lógicamente veremos cómo cada vez se pone un mayor foco en todo lo relativo a la seguridad de los datos, ciberseguridad, que no obstante, solo por compartir también con vosotros que aquí me faltó incluir un esquema, bueno, un meme en el que
sale un guerrero, ¿no? Con una armadura perfectamente equipado y demás, y luego una flecha entrándole por la rendijilla por la que veía, ¿no? Entonces, esto desde el punto de vista de ciberseguridad me lleva un poco al caso, por ejemplo, en el que la gran mayoría de ataques que estamos viendo están vinculados a precisamente, por ejemplo, este del hospital de Torrejón, al ransomware, que son un tipo de ataques muy poco sofisticados, pero que están teniendo un impacto tremendo, y es principalmente porque entran a través del correo electrónico, ¿no? Entonces, un poco a lo que iba el meme y a lo que estamos viendo es que hay organizaciones que están invirtiendo mucho dinero en securizar sus sistemas y en tener un sistema de información, pues todo lo que son integraciones de datos con otros sistemas y demás, todo está muy bien supervisado, pero luego al final si tú tienes, o si un usuario que esté dentro de tu red, que tenga acceso a X información, recibe un email, lógicamente un email no lícito, pero hace clic o se descarga o se instala algún tipo de software, es difícil de prevenir, o es difícil de gestionar, y realmente la gran mayoría de ataques que estamos viendo están vinculados a estos temas de ransomware, ¿no? Bueno, luego hay temas de copias de seguridad y demás, que lógicamente es también donde se está trabajando, pero digamos que es curioso como un tipo digamos, de ataque informático poco sofisticado, que es enviar un email y meter un enlace para que se pueda descargar o instalar un software, está teniendo un impacto tremendo, y no solo en el mundo de la salud, sino en administraciones públicas, como otro día el sistema público de empleo, tal. Entonces, bueno, que al final esa parte vinculada también a la formación, a la concienciación de los usuarios y demás, pues es algo también muy, muy importante, más allá de las barreras tecnológicas, ¿no? Vale, os dejo por aquí también, como para las otras dos, pues el enlace a una encuesta para, pues, que podáis compartir también cuál de estas tecnologías creéis que va a ser más relevante en el futuro de la salud. Tenía por aquí, voy a cerrar esto. Y era esta, tecnologías y impacto. A ver, copy link. Vale. Y entonces, vale, simplemente para terminar era, bueno, un par de ejemplos o de casos, ¿no? de aplicación de cómo se está adoptando la tecnología. Hablamos, este es un caso curioso, bueno, ya lleva funcionando un par de años, bueno, no, yo creo desde 2018, 4 años, que es el Mercy Virtual Care Center, que es un hospital que no tiene pacientes, ¿no? O sea, digamos que las personas, los profesionales médicos que están físicamente, que al final hay un centro donde están y donde disponen de sistemas de teleconsulta y teleasistencia y demás, pero digamos que está completamente orientado este hospital y no tiene quirófanos o no tiene habitaciones para hospitalizar a los pacientes, sino que todo lo realiza en remoto, ¿no? Lógicamente, cuando un paciente necesita un quirófano, pues tiene que ir a otro centro, pero voy a enseñar simplemente este vídeo, que es muy cortito, está en inglés, pero bueno, yo creo que se entiende bien. Subtítulos no disponibles. Bueno. La persona recibe un kit de dispositivos con la tablet, con los distintos elementos. Dice que es mucho más sencillo que tener que ir a la consulta cada vez, ¿no? Bueno, al final, como le está dando feedback sobre pues los datos que está viendo en tiempo real de pues, la saturación de oxígeno o la tensión arterial o lo que sea, ¿no?
Bueno, solo por enseñarse un poco, si luego alguien tiene interés, pues si buscáis Mercy Virtual salen más vídeos y más ejemplos del tipo de cosas que están haciendo, pero vamos, que es, ¿no?, curioso esta idea, ¿no?, de hospitales sin pacientes, ¿no? Estamos ya empezando a verla. Luego, bueno, aquí era por poner también un ejemplo de la UCI inteligente, ¿no? Digamos, en una UCI, bueno, unidad de cuidados intensivos tradicional, pues son pacientes que están muy malitos, entonces están muy monitorizados con distintos equipos, pues de constantes vitales de toda índole, en el que pues uno de los retos o desafíos que tienen estas unidades pues es, por ejemplo, esto, dispositivos médicos que no funcionan integrados, más múltiples dispositivos en la UCI. Falsas alarmas cada 2 minutos, ¿no? Esta es un poco esa fatiga vinculada a muchas alarmas, ¿no? Mucha carga de trabajo y problemas de capacidad, ¿no? La falta de camas de UCI que lleva a reducción del flujo de pacientes, ¿no? Listas de espera quirúrgica. Al final, pues bueno, en función del tipo de intervención quirúrgica a realizar, puede ser que sea previsible que el paciente deba pasar por UCI tras ella, entonces si no hay camas disponibles en la UCI no se puede realizar esa intervención quirúrgica, ¿no? Y luego la parte de errores médicos. Entonces este es un proyecto del Hospital Universitario de la Vall d'Hebron en Barcelona. Vamos a ver simplemente un vídeo que había salido en las noticias. Controla el estado del paciente en todo momento y alerta cuando algo va mal. Es la más grande de España, con 3.500 metros cuadrados y 56 boxes individuales. Perdón. Y siempre me vigilan Perdón. con la cámara que está arriba también. Entonces cuando me ven que me quito así el pulsi, vienen corriendo todas y me dicen, te tienes que poner el pulsi. María del Carmen está ingresada en la Vall d'Hebron. Es una de las primeras pacientes que estrena un concepto pionero en España, la UCI inteligente. Sus dispositivos de seguridad y vigilancia están conectados a un programa que recopila todos los datos de los ingresados, un paso de gigante con respecto a la antigua unidad. Y una de esas novedades es esta bombilla. Al encenderse se activa el código azul para dar respuesta, por ejemplo, a una parada cardíaca que pueda estar sufriendo el paciente. Ayuda a orientar a los profesionales donde tienen que acudir, abre las puertas del box y prepara la iluminación de trabajo para poder atender al paciente. Y el confort también es prioritario. Este mecanismo, que imita la variación de luz natural y distingue entre día y noche, ayuda a mejorar el descanso. Creo que se nos ha felicitado a todos un poquito por pasar por estos traumas difíciles. 20 millones de euros se han invertido en una UCI que pretende atender a 2.200 pacientes cada año. Vale, pues bueno, o sea, una forma también de utilizar la tecnología en ese ámbito de las UCIs para pues integrar datos, integrar o gestionar también aspectos relativos a climatización, a actuaciones ante una emergencia y demás, ¿no? Y luego, bueno, aquí era un poco por compartir también con vosotros, que la semana pasada también comentamos un poco, pero bueno, dentro de esta idea de tecnología aplicada al mundo de la salud, pues un poco la idea de al final del Smart Hospital, de poder utilizar toda esta tecnología, al final orientada a esos objetivos que veíamos al principio de los sistemas sanitarios, pero que al final se trasladan también al ámbito de los hospitales o al ámbito de las organizaciones sanitarias, como pues al final eso, mejores resultados asistenciales, experiencia de pacientes, seguridad, calidad asistencial, bueno, todo eso al final desde el tratando de utilizar tecnología para optimizar diferentes casos de uso, diferentes operaciones, ¿no? En este caso, pues son algunos de los temas en los que desde Aritium, desde mi empresa estamos trabajando, pues el utilizar dispositivos inalámbricos para optimizar la gestión de tareas mediante el aprovechamiento de botones inalámbricos, al final pues poder optimizar procesos de, por ejemplo, de limpieza de boxes en urgencias, cuando el paciente se va pudiendo pulsar el botón, que eso genere un aviso para el equipo de limpieza, que luego pueda pulsar nuevamente el botón y eso actualice el estado del box. Al final optimizamos el ciclo y el ratio de utilización de esos boxes, con lo cual pues podemos mejorar el flujo de pacientes en esas zonas. También, por ejemplo, ahora lo estamos aplicando para optimizar el aviso a los distintos profesionales implicados cuando hay algún tipo de emergencia clínica. Por ejemplo, pulsando el botón que se genera una llamada
a celador, a médico de guardia, a enfermería, los distintos equipos que deban estar avisados o notificados, temas vinculados a control de la calidad del aire, temas vinculados a geolocalización, ¿no? El poder utilizar algún tipo de pulsera o de tag que permita ubicar, en este caso lo estamos orientando más al ámbito de las residencias o centros de mayores, pero podría ser aplicable también al ámbito hospitalario, ¿no? Que te permita identificar dónde está la persona para, al final, pues en el caso de las residencias, pues evitar pues personas que puedan desorientarse o demás, pues que salgan de las zonas en las que deban estar pues por la noche o cualquier aspecto que pueda poner en riesgo su integridad física. También vincularlo al geoposicionamiento de activos móviles como en ámbito hospitalario, como puedan ser respiradores, equipos de electromedicina, además, especialmente en hospitales grandes en los que en ocasiones pues, se necesita un equipo con urgencia y es difícil saber dónde está. Temas vinculados también al control de temperaturas, pues, muy importante a la hora de almacenar elementos como vacunas, como medicamentos y demás. O el tema también vinculado a esta, o bueno, en cierta manera relacionado con esa idea de la UCI inteligente, la que son dispositivos o es una sensorización, digamos, muy invasiva, pero en ámbito más de hospitalización, pues esos pacientes no están a día de hoy monitorizados en tiempo real, sino que se monitorizan cada X tiempo cuando pues, el equipo de enfermería hace la ronda y se toman esas constantes, pues el utilizar dispositivos de tipo wearable, en este caso estamos trabajando con una banda pectoral, pues para poder monitorizar esas constantes de los pacientes y tenerlos integrados en tiempo real en la historia clínica electrónica. Un poco con la idea que veíamos antes de esa UCI inteligente, pero bueno, en un ámbito más de hospitalización, ¿no? Esto, por ejemplo, bueno, es por compartir con vosotros también en el ámbito un poco de la eficiencia energética, el tipo de cosas también que se pueden hacer, ¿no? Al final, pues, lógicamente os podéis imaginar que los centros de salud, los hospitales, son grandes consumidores de energía en un contexto como el actual, pues bueno, el poder disponer de sistemas que te den visión en tiempo real del estado de la iluminación, del estado de los distintos interruptores, del consumo eléctrico total, del consumo eléctrico, bueno, de los enchufes, o sea, todo este control y visualización de los datos relativos al consumo eléctrico, que al final permitan poner en marcha, incluso actuar o aplicar rutinas, por ejemplo, que durante ciertos horarios pues las luces se enciendan a través de detectores de presencia, pero que a partir de otros horarios tengan que encenderse de forma manual. Bueno, toda esta parte vinculada a la eficiencia energética es un área en la que la aplicación de tecnologías de Internet de las Cosas especialmente está teniendo un gran impacto. O temas vinculados también a la climatización, pues el poder disponer de termostatos inteligentes gestionados desde una plataforma centralizada en la que pues se pueda optimizar o aplicar también rutinas en función del horario, el poder analizar los datos correlacionando niveles de temperatura con consumos energéticos para buscar combinaciones óptimas. Bueno, es un ámbito la eficiencia energética dentro del concepto de Smart Hospital, en el que, pues lógicamente, tecnologías como el Internet de las Cosas están teniendo un gran impacto. Y luego, bueno, simplemente por concluir, mi mensaje un poco desde el punto de vista del mundo de la salud es que sin duda está siendo sacudido por una serie de disrupciones, ¿no? Imparables o grandes megatendencias. Era un poco pues, todo eso que veíamos, ¿no? El cambio a nivel de pirámide demográfica, a nivel de demanda asistencial a la que nos enfrentamos y demás, realmente son desafíos enormes y que si no hacemos nada pueden directamente llevarse por delante nuestros sistemas de salud, y lo estamos viendo con ya los temas de listas de espera, de un poco cómo se está ya complicando la accesibilidad a los servicios sanitarios en algunos aspectos. Pero bueno, sin duda la tecnología está ahí y existe tecnología que nos puede ayudar a optimizar la forma en la que funcionan nuestros sistemas sanitarios casi en cualquier ámbito que nos imaginemos, ¿no? Entonces, al final yo creo, bueno, es el ser conscientes de que
tenemos por delante, especialmente desde el punto de vista de la salud, tiene por delante unos grandes desafíos, pero también dispone de unas grandes herramientas para poder hacerles frente, ¿no? Entonces, bueno, ese mensaje también esperanzador de que, sin duda, pues apoyándonos en la tecnología y con el esfuerzo de todos, podemos seguir manteniendo nuestro estado de bienestar y el futuro de nuestro sistema sanitario está asegurado, ¿no? Entonces, bueno, un poco por mi parte era hasta aquí lo que quería compartir con vosotros. No sé si dejo de compartir y Gemma, si hay alguna pregunta o si queréis que comentemos algo en concreto. Pues lo que hablábamos antes, cualquier persona que tenga alguno de los que estéis conectados, tenéis alguna consulta, queréis transmitir alguna pregunta a Ángel a través del chat, podéis activar los micros. Vamos a darles un segundito, a ver si mira, alguien... como Luego ya sabes que hay- todos somos un poco tímidos para estas cosas. Sí, si quieres, Y nos bueno, cuesta... como justo sí que tenemos por aquí algunas respuestas para el tema de las encuestas estas que había dejado. Ah, perfecto. Si quieres, mira, justo comparto para que las veamos Y comentamos. Sí. Vale, pues a nivel de megatendencias, bueno, tenemos solo un voto, pero sí que la persona que nos ha comentado esto, pues el tema de avances tecnológicos, como el que quizá, ¿no?, que va a tener o que tiene un mayor impacto en los sistemas sanitarios a nivel mundial. Y teníamos luego por aquí de respuestas de los sistemas sanitarios que creemos que va a ser más relevante de cara al futuro, lo vinculado a medicina preventiva, personalizada y los nuevos modelos de medición y financiación. Todo lo que comentábamos, ¿no?, el value-based care, que realmente creemos que es un cambio de paradigma importante. Y a nivel de tecnologías, pues aquí sí que tenemos dos, y pues toda la parte vinculada a herramientas digitales habilitadoras, robótica, yo creo que ahí ha sido, ¿no?, el ver también el Da Vinci y realmente ese tipo de, especialmente de robots en el ámbito quirúrgico, el impacto que están teniendo es muy grande, y realidad virtual mixta, impresión 3D. Vale, no sé, bueno, si algún comentario o alguna cosa en concreto que queráis que comentemos, y si no, pues bueno, lo dejamos aquí. Vamos a esperar un segundo. Por mi parte, bueno, pues cualquier tecnología que esté destinada a mejorar la calidad de vida y agilizar sobre todo el colapso y el día a día de los sistemas sanitarios, yo creo que es básica y súper necesaria. Esto avanza además todo muy rápido, demasiado casi. Sí. Así que, bueno, pues no sé yo si la gente aquí se nos va a animar un poquito. Ángel, yo quiero agradecerte como siempre que nos dediques un ratito y espera, déjame un segundo, que no sé, a ver, aquí. Ay, qué horror soy con esto. Y nada, si nadie quiere transmitir, vamos a dejar a Ángel, que su tiempo es oro. Lo dicho, yo te agradezco infinito que hayas estado con nosotros y nada, cualquier cosa, os doy las gracias a todos los que os habéis conectado. Espero que todo esto haya sido de vuestro agrado, que se hayan cumplido vuestras expectativas. Y nada, un saludo muy grande a todos y os deseo que tengáis una buena semana. Así que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Gemma. Un placer estar con vosotros. Hasta la Un próxima, saludo. Ángel. Un Adiós. saludo, chao.